Bienvenidos a Trabajadores de la Canción, un canal dedicado a la apreciación y a la difusión de la canción popular. El día de hoy estrenamos una nueva sección titulada Grandes preguntas de la canción popular. Y para este primer video tenemos la canción Pedro y Pablo, de los Tigres del Norte. Mi nombre es Misael Herrera, comenzamos. Trabajadores de la canción. Amigos, los Tigres del Norte, los jefes de jefes. Una agrupación que nos ha acompañado durante muchos años con su música y ha trascendido generaciones. Sus canciones están llenas de historias que nos narran acontecimientos, sentimientos y emociones que nos identifican, logrando esa conexión única entre quien escribe la canción y quien la escucha. Digamos que su música es parte del soundtrack de la vida de muchos mexicanos, tanto al interior del país como en el extranjero. Pero, ¿qué pasa con la canción Pedro y Pablo? Esta canción apareció en el año 1984 en el álbum La Jaula de Oro y es autoría de Enrique Franco Aguilar, quien en su momento incluso llegara a ser director artístico y productor de los Tigres del Norte, además de haber escrito muchos de sus grandes éxitos. Es muy probable que al menos una vez en tu vida hayas escuchado este temazo. Así es la canción del chiste del ¿qué le dijo un tigre a otro tigre? Pedro, qué gusto de verte. Pero si no la recuerdas o de plano nunca la has escuchado, trata de lo siguiente. La canción cuenta la historia de Pedro y Pablo, dos vatos que eran hermanos y amigos inseparables. La tragedia comienza cuando desgraciadamente sus padres mueren y ellos quedan abandonados. Desde aquí podemos deducir que es muy probable que no tuvieran otros familiares que pudieran hacerse cargo de ellos. ¿Qué edad tenían? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pedro era el mayor y Pablo el menor. Y además sabemos que Pedro era suficientemente grande para tomar una decisión conscientemente crítica respecto al futuro que le deparaba a él y a su hermano. Así es como Pedro, muy convencido de lo que tenía que hacer, decide que lo mejor sería que él se fuera a trabajar al norte y que su hermano Pablo se quedara a continuar sus estudios, ya que según Pedro, Pablo tenía muy buena cabeza, o sea que era muy inteligente. Se le daba mejor esto de los estudios. Así uno trabajaba, el otro estudiaba y el tiempo pasaría volando. Sin embargo, antes de partir al norte y cruzar para el otro lado, Pedro le pide a su novia, llamada Leticia, que por favor se hiciera cargo de Pablo. O sea que a pesar de que desconocemos su edad, pues podemos deducir que quizá no era tan grande como para ser completamente independiente y cuidarse por sí solo, pero tampoco era un niño de 5 años, puesto que ya se habían dado cuenta que el chamaco era muy inteligente y que tenía futuro. Así es que Pedro se va, Pablo se queda al cuidado de Leticia, el tiempo pasa, y después de unos años, Pedro por fin se convierte en licenciado. Y aquí es donde por primera vez en la canción escuchamos en un diálogo las voces de los protagonistas. Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas, hermano. Quiero decirte una cosa. Habla, te estoy esperando. Conocerás a mi esposa. Es lo que estoy esperando. O sea que es probable que Pedro ya sabía que Pablo estaba casado, nada más que no sabía con quién. Las siguientes líneas que Pedro canta a manera de reflexión lo confirman. Gracias, Señor, que has permitido realizar su vida a mi hermano querido. Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo. Esa mujer a la que Pedro se refiere es Leticia, y si la ama, podemos deducir que mientras Pedro estuvo en el norte trabajando arduamente, mantuvieron su relación. ¿Cuánto tiempo se fue? No sabemos, pero al menos 4 años sí, que es lo que dura una carrera universitaria, ¿no? Lo que se aventó Pablo estudiando. Y es aquí donde la tragedia aparece de nuevo, porque la esposa de Pablo es ni más ni menos que la mismísima Leticia. Así es, la novia de su hermano, con la que años atrás se quedó encargado y a la que parecer Pedro todavía amaba. Sin embargo, así como si Pablo no supiera nada, le pregunta a su hermano al ver su expresión: ¿vas a quedarte en la casa? Y cuando Pedro le contesta que eso nunca podría pasar, Pablo, de manera muy cínica, le pregunta: Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro de alegría, contesta Pedro, a lo que a mi parecer es la mejor respuesta que pudo haber dado. La canción termina con una narración en la que se nos dice que no es que Pablo fuera malo o que no supo apreciar lo que Pedro hizo por él. Aquí la culpable, se nos dice, es Leticia. Ella fue la que se portó mal. Pero aquí es donde viene la pregunta. En realidad,
¿Leticia es la culpable? Pues quizás sí, por mantener una relación sexoafectiva con ambos hermanos en un contexto de relaciones monógamas. Además, sin que Pedro lo supiera. Pero, ¿Pablo no tuvo la culpa? ¿Acaso no tendría la misma culpabilidad que Leticia? Por muy chico que fuera, cuando Pedro se fue para el norte y se quedó al cuidado de Leticia, ¿qué no se acordaba que era la novia de su hermano? El equipo de trabajadores de la canción, después de un intenso debate, ha concluido que tanto Leticia como Pablo son culpables en esta trágica historia de amor. Pablo pasará a la historia como el más grande chapulín de la canción popular. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Recuerden que todo esto es con fines meramente humorísticos. Nosotros sabemos que es casi imposible contextualizar toda una historia dentro de una canción. Por eso es una canción y no una novela. Y además las canciones son hermosas por lo que nos cuentan y por lo que nos hacen sentir. Y además porque sin estas canciones no tendríamos en qué pensar cuando no podemos dormir. Suscríbete, deja tu comentario, sígueme en las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.